Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy buenas tardes a todos. Preciosos cantos, preciosos himnos, preciosos los cantos con el arpa también. Damos gracias a Dios por la vida de Abel. Ayer estuvieron algunos y lo escucharon tocar. Quizá no le tocó a usted ayer, pero está usted hoy. Él es Abel Peña. Abel y su familia se congregan con nosotros hace ya algunos meses. Su esposa Sarita, su mamá y su papá Abel y mi hermana Cristi se congregan aquí con nosotros, así que es una bendición que puedan llegar y podamos escuchar este talento de parte de nuestro Dios. Si usted se pregunta, oiga pastor, ¿y con el arpa también toca algo como son jarocho? Sí toca el hermano, así que ya lo vamos a escuchar. Escribe la canción, ¿cómo se llama, Abel? Son de nuestro Dios, él la escribió, así que si tenemos oportunidad lo vamos a escuchar después, hermanos. ¿Sí le gusta la música de arpa? ¿Le gusta? ¿Usted que es jarocho? Pues yo no soy jarocho, pero me gusta la música veracruzana. Yo no sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta mucho escucharla, así que es momento de alabar a nuestro Dios, es momento de cantarle, de agradecerle, hermanos. Es una de las mejores maneras de recordar a nuestro Dios y recordar su sacrificio, cantándole, alabándole, dándole gracias por 3 historias y 3 lecciones. Se lo voy a resumir así rápido, hermanos. 3 historias, 3 lecciones. La primera que vamos a ver, hermanos, la primera lección habla acerca de servicio, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. La segunda lección, hermanos, tiene que ver con obediencia y agradecimiento, que tiene que ver con la cena del Señor. Y la última, hermanos, tiene que ver con oración, y Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Así que vamos a ver. Yo sé que usted sabe que hay que servir, yo sé que usted sabe que debemos ser obedientes y agradecidos, y obedecer, y cómo debemos, hermanos, orar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que este sea el pasaje central que leamos. Algunos de las demás historias vamos a ver algunos versículos, pero sí quiero que vaya a esta historia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 10. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Les voy a pedir que lo lean. Van a iniciar las mujeres y luego van a continuar los varones, y nos vamos a unir en el versículo número 10. ¿Sale, hermanos? Versículo 1 las mujeres, versículo 2 los varones, y todos leemos el versículo número 10. Vamos a iniciar, inician las hermanas. La palabra del Señor dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Entonces Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Todos? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén, hermanos. Vamos a meditar en esta historia, les decía, y en 2 historias más. Brevemente, hermanos, les decía que la primer enseñanza práctica que vemos de Jesús aquí es el servicio.
Creo que usted y yo estamos conscientes, hermanos, de que Jesucristo nos enseñó a servir. Creo que usted y yo hemos leído muchas veces cuando Jesús enseñó acerca del servicio y dijo que el mayor de todos en su reino era el que servía a los demás. Pero ¿cómo es ese servicio que a Dios le agrada? Vamos a ver, hermanos, algunas cosas que Jesús nos enseña en esta lección que acabamos de leer. Y lo primero, hermanos, es que el servicio es resultado del amor, o es decir, el amor nos impulsa a servir. Una de las cosas que Jesús vino a traer a nuestro corazón es amor. Dice la palabra que Dios es amor. Y dice la palabra del Señor que Él está en nosotros y nosotros hemos aprendido a amar. Si en su corazón hay amor, hermanos, una de las maneras en que se ve reflejado que usted ama a alguien es la manera en que le sirve. Escuchen lo que dijo Jesús, hermanos. Inicia diciendo el capítulo 13. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Me encanta, hermanos, esto acerca de Jesús. Amó a sus discípulos. Y los amó, hermanos, a pesar de quiénes eran. A pesar de los errores que cometieron, a pesar de muchas veces su incredulidad, a pesar de a veces quedarse dormidos, como vamos a ver ahorita, Jesús los amó. Eso habla muchas cosas. Esto nos recuerda que Jesús nos ama. ¿Por qué nos ama el Señor, hermanos? ¿Porque somos perfectos? No, nos ama a pesar de nuestras fallas. Es un amor sublime, es un amor incondicional. Pero ¿sabe qué, hermanos? Así como ese amor de Cristo, dice la palabra del Señor en Corintios, se derramó en nuestros corazones, porque así dice la palabra en Primera de Corintios, el amor de Cristo se derramó en nuestros corazones. ¿Sabe qué tenemos que hacer, hermanos? Servir. Servir. Servir a los demás, servir a Dios es la mejor muestra que tenemos, hermanos, para demostrar que amamos. Cuando usted haga algo, hermanos, o haga algún servicio, hágalo con amor. Creo que está de más decir esto, hágalo con amor, porque no podemos hacer un servicio si no tenemos amor. Así que, si usted dice, ¿cuántos decimos amamos a Dios? La mejor manera de demostrárselo es sirviendo. ¿Cuántos amamos al prójimo? La mejor manera de demostrarlo es sirviendo. Jesús nos enseña que el amor nos impulsa a servir. Número 2, hermanos, escuche lo que dice la palabra del Señor. Jesús sabía, escuche, me encanta eso y me gusta que reflexionemos en esto. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad. ¿Qué le había dado el Padre, hermanos? Autoridad. Hemos hablado acerca de la autoridad. Jesús habló acerca de la autoridad y creo que el concepto de Jesús que mencionó a sus discípulos de autoridad no ha cambiado mucho hoy en día de lo que es la autoridad en el mundo. ¿Se acuerda qué dijo el Señor acerca de la autoridad, de las autoridades humanas, hermanos? ¿Qué hace una persona que tiene autoridad hablando en este mundo? Abusa, manda. Jesucristo dijo que se enseñorean. Que muchas veces les dales tantita autoridad y se vuelven locos. Así es la autoridad en este mundo. Piensas que la autoridad que tienes es para mandar, es para castigar, es para hacer lo que tú quieres que hagan. Y escuche lo que dice la palabra. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que Él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Jesús sabía que Dios le había dado autoridad sobre todas las cosas. Sabía que había venido de Dios y a Dios iba. Sabía quién era y sabía qué es lo que le había dado Dios. ¿Qué le dio? Recuérdeme. Autoridad. Le vuelvo a decir, en el mundo la autoridad es para que te sirvan, pero Jesús nos enseña que como Él sabía que tenía autoridad, escuche lo que dice inmediatamente la palabra del Señor. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. ¿Qué hizo Jesús con la autoridad, hermanos? Sirvió. En el reino de Dios así funcionan las cosas. Entre más autoridad tienes,
más te toca servir. En el mundo no, en el mundo cuando tienes más autoridad, la gente más te sirve. Y piensas que la gente está para complacerte y para hacer todo lo que le pidas, pero el Señor nos enseña que cuando tienes autoridad, tu mayor responsabilidad es servir. Hay personas que no quieren servir porque piensan que es perder su autoridad. No, ¿cómo crees que yo voy a hacer esto si yo soy tal persona, ejerzo tal liderazgo? No puede la gente verme haciendo esto porque pierdo autoridad. No, hermano, mientras más autoridad tenemos, más responsabilidad tenemos de servir. Porque sabemos quiénes somos, hermanos. Somos hijos de Dios. Fíjese que a veces cuando nos dicen todos esos adjetivos, esos nombres que nos corresponden, hermanos, nos sentimos halagados, nos sentimos como que cuando te dicen es que eres hijo de Dios, es que eres pueblo de Dios, es que eres real sacerdocio, es que eres nación santa, es que eres coheredero juntamente con Cristo. Qué bonitas cosas. Pero ¿sabes qué? Eso trae una gran responsabilidad y debes servir. Así que la verdadera autoridad, hermanos, se demuestra sirviendo. ¿Se acuerda que la gente decía de Jesús que tenía autoridad? Y que hablaba como quien tenía autoridad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque fue servidor. Jesús dice la palabra del Señor que Jesús vino a esta tierra a dar y a servir. Así dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a dar y servir. A eso vino, hermanos. Y a lo largo de los evangelios vemos a un Jesús, a un hombre sirviendo por amor y sirviendo con autoridad. Por eso la gente reflejaba eso. Y la gente decía, es que habla como quien tiene autoridad. Así que le voy a decir algo, hermanos, que en el mundo suena raro, pero que bíblicamente es: sirva con autoridad. A veces nos van a decir, manda como con autoridad. No, yo le digo, sirva con autoridad. ¿Cómo se imagina una persona sirviendo con autoridad, hermanos? Como que no nos habían dicho eso, ¿no? Hazlo con autoridad, habla con autoridad. ¿Has escuchado cuando habla con autoridad? Tú como padre, habla con autoridad. Y creemos que es hablar así como que, sí es cierto, yo soy tu padre y me tienes que obedecer. Pues yo le digo, sirva con autoridad. Y usted tiene que decir, soy un hijo de Dios y tengo que servir. Eso nos manda el Señor, hermanos. La verdadera autoridad se demuestra sirviendo. ¿Qué más, hermanos? Tenemos que servir con humildad. Oye, pastor, como que no sientes que se contradice autoridad con humildad. Claro que no. La autoridad que nosotros vemos en el mundo es totalmente diferente a la humildad o a la autoridad que Jesús nos enseñó. Dice la palabra, luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla. Esto lo he compartido en algunas ocasiones. ¿Sabe a quién le correspondía lavar los pies de las personas que llegaban a casa, hermanos? A los siervos, a los esclavos, hermanos, y a los esclavos de menor rango. Lávale los pies. Porque le va a sonar fresón esto, pero aún dentro de los siervos había niveles, Había 3 tipos de siervos. Y al de menor categoría, a ese le tocaba lavar los pies. Pues hasta ese grado se humilló Jesús de lavarle los pies a sus discípulos para enseñarles que ellos tenían que ser verdaderos servidores. Y que no importaba que los demás pensaran que se estaban humillando, que más bien ese servicio lo estaban haciendo con autoridad. Que para nada, hermanos, a los ojos terrenales era una humillación, sino era hacerlo con autoridad. Y eso se refiere a la humildad. Dice la palabra, hermanos, que se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. Con razón Pedro no quería, ¿no? ¿Cómo crees, Señor, que tú me vas a lavar los pies a mí? Al contrario, debería ser yo el que te lava los pies. Porque sabía, hermanos, lo que eso simbolizaba, y era una humillación. Como hijos de Dios, hermanos, debemos aprender a servir con
Humildad. ¿Qué tan humilde es? Levante la mano la persona más humilde. No, pues nadie. Qué bueno que nadie la levantó, porque si no, el que la levantara pues iba a quedar en evidencia que es el menos humilde de todos. Ya me imagino a alguien, yo, pastor. Yo. Humildad es mi segundo nombre, pastor. No, pues ya fallaste desde ahí. Debemos servir con humildad, hermanos. Y escuché esto también, eso lo compartía en el devocional que les enviaba el día de hoy. Pedro, hermanos, se negaba a que Jesús le lavara los pies. Y esta era una enseñanza, hermanos, que a lo mejor diga usted, suena un poquito, a lo mejor como que no, pero cuando lo meditamos, hermanos, y vemos muchas personas, nos damos cuenta de que es así. Una persona que no se deja servir es una persona que tampoco aprende a servir. Es decir, personas, hermanos, que no me hagas nada a mí, no me sirvas a mí. No, como Pedro, no me laves los pies a mí. Jesús les dice, te los tengo que lavar, te tengo que enseñar. A lo mejor ahorita no lo entiendes, lo vas a entender después. Pero hay personas, hermanos, y lo digo esto porque a veces es por orgullo, por autosuficiencia, y decimos, yo no necesito de los demás. Yo no necesito que nadie me ayude. ¿Ha escuchado personas así? Ese tipo de personas son las que nunca tampoco aprenden a servir. No crea que usted lo puede todo, hermanos. Déjese ayudar. Eso le va a dar grandes lecciones. No quiere decir que usted, bueno, sírvanme, vénganse, lávenme mis pies. A ver, ¿alguien quiere servir? Láveme los pies. No es tampoco para eso, hermano. Pero cuando alguien le quiera ayudar, acepte la ayuda. A veces no queremos ser ayudados. Y le vuelvo a decir, y eso nos deja ver que tampoco jamás vamos a ayudar a alguien. Si usted dice, yo no creo eso, pastor. Yo por lo regular no necesito ayuda de nadie, pero ¿cómo sirvo? ¿Cómo ayudo a los demás? Hay una canción infantil, les voy a hablar de una canción infantil porque escucho de mi hijo, que a lo mejor trae una enseñanza acerca de esto. Dice que se encontró un león con un ratón. ¿Sí les he escuchado la cancioncita? ¿He escuchado el cuento? Porque es un cuento también. Un león se encontró a un ratón y se disponía a comérselo. El ratón le dijo, no me mates, algún día yo te podré ayudar. Y el león se rió, dijo, ¿cómo me vas a ayudar a mí siendo yo el rey de la selva? Lo dejó ir, dice, te voy a dejar ir nada más porque me hiciste reír. Un día caí atrapado, hermanos, en una red y gritaba, ayúdame, ratón. Y llegó el ratón, hermano. Usted dirá, ¿cómo le iba a ayudar un ratoncito a un león rey de la selva? Pues con sus dientes filosos logró romper la red y aquel león quedó libre. A veces pensamos que no necesitamos de la gente, hermanos. ¿En qué me va a ayudar este? ¿En qué me va a ayudar aquel? Nos pueden ayudar. ¿Y sabe qué, hermanos? El hecho de que alguien nos ayude y dejarnos ayudar nos motiva a ayudar a alguien más. Así que si usted no aprende, hermanos, o usted no se deja servir, nunca va a aprender tampoco a servir a los demás. Pedro lo aprendió. Pedro después dice, bueno, no me laves solamente los pies, lávame todo. Tranquilo, Pedro, tú ya estás limpio. Lo único que necesitas es que te lave los pies. Es decir, yo ya te limpié, lo único que necesitas es aprender a servir y hacerlo de la manera correcta. Jesús nos pide, hermanos, ser servidores. Escuchen lo que dice la palabra en el verso 15. Yo les he dado el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Jesucristo nos pide, hermanos, que así como Él sirvió, nosotros podamos servir a los demás. Yo le pregunto, hermanos, ¿cómo considera su servicio a Dios? ¿Cómo considera su servicio al prójimo? ¿Lo está haciendo como lo hacía Jesús? ¿O lo hace para llamar la atención de los reflectores? ¿O lo hace para que le reconozcan? ¿Cómo es el servicio que usted da a Dios? Se lo dejo para que lo medite. Es un servicio que hago por amor, es un servicio que hago con autoridad, es un servicio que hago con humildad,
Es un servicio donde yo me dejo ayudar y aprendo cómo ayudar a los demás. ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Cómo es su servicio? La siguiente historia, hermanos. Esto pasa en el día jueves, que es la última cena de Jesús. Escuche lo que dice, brevemente voy a leer. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un salmo, se fueron al monte de los olivos. La Santa Cena nosotros la recordamos cada mes, hermanos. Y cada mes les recuerdo que es un acto simbólico y que es una ordenanza de nuestro Dios. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y nos enseña dos cosas, hermanos. Esto se lo repito, le digo cada mes. La Santa Cena nos recuerda a ser agradecidos, porque el Señor Jesucristo derramó su sangre y entregó su cuerpo como un sacrificio para morir por nosotros. Entregó su cuerpo y derramó su sangre. Debemos ser agradecidos. ¿Cuántos le agradecen a Dios, hermanos? ¿Le agradecemos a Dios por sus bendiciones? Hay un video, no sé si lo descargaste, Fanny, el video que te mandé, que había puesto para el domingo. ¿Sí? Me gustaría que lo cantáramos ahorita al final. Bueno, lo vea y si quiere cantarlo, lo cante. Habla acerca de gratitud. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Así que ahorita lo vamos a ver y lo vamos a cantar, pero nos enseña a ser agradecidos, porque ese lugar, hermanos, debería haber sido ocupado por nosotros, porque la ira de Dios debió haber caído sobre nosotros, pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Así que recordar la Santa Cena nos enseña a ser agradecidos y a ser obedientes, hermanos. Cada domingo que tenemos cena yo le recuerdo y le digo: hermano, venga, porque es un mandato de Dios, no es un mandato mío. El Señor nos pidió Dios nos dio dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena. Debemos obedecer, hermanos. Dice la palabra que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le pregunto, ¿qué tan agradecido es con Dios? Ayer hablábamos de agradecimiento. ¿Y qué tan obedientes somos a la ordenanza? Creo que de los que están aquí, a la mayoría los he visto en la Santa Cena. Y si no, hermanos, les exhorto y les animo a ser obedientes a Dios. Hace unos días hablábamos en el libro de Hechos que obediencia, hermanos, trae bendición. Cuando usted decide obedecer a Dios, hermanos, Dios bendice. Si usted no da el paso de obediencia y fe a Dios, hermanos, nos perdemos de grandes bendiciones. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos damos cuenta, hermanos, que siempre obedecer a Dios trae bendición. Y si usted no está obedeciendo al Señor, hermanos, se está perdiendo de grandes bendiciones. Tercera historia, hermanos, la oración de Getsemaní. Hablamos de servicio, hablamos de agradecimiento, hablamos de obediencia. Vamos a hablar de oración. En los últimos instantes, hermanos, Jesús busca la voluntad del Padre. Escuche lo que dice la palabra. Entonces se los llevó al huerto de Getsemaní y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras él entraba al huerto a orar. Entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y a solas los cuatro se fueron llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. Tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieres y no lo que quiera yo. Rápidamente algunas enseñanzas acerca de la oración, hermanos. Y algo que nos enseña Jesús es que la oración es el remedio para la angustia. ¿Ha estado alguna vez angustiado, hermanos? Creo que muchas veces nos angustiamos, nos preocupamos, nos afligimos, nos entristecemos. ¿Sabe cuál es la mejor medicina? La oración. Escuche cómo estaba Jesús, lo acabamos de leer. Dice la palabra:
se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. El salmista se angustió, mucha gente en el Antiguo Testamento se angustió, pero Jesús nos enseña, hermanos, que la mejor manera de salir de la angustia es orando al Padre. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, pero la mejor medicina es la oración. Buscar el rostro del Padre. Esa es la mejor medicina, ese es el mejor remedio, la oración. Jesucristo lo hizo. Jesucristo se sentía temeroso. Jesucristo sentía, hermanos, que el momento estaba llegando. Sintió miedo, sintió angustia, pero va a ser lo mejor que pudo haber hecho: buscar el rostro del Padre. Por eso nos enseña que la oración es el remedio para la angustia. 2 consejos rápidos, hermanos, para la oración. Busque un lugar adecuado. Jesucristo había ido al huerto de Getsemaní. No era la primera vez, hermanos. El huerto de Getsemaní era el lugar preferido de Jesús para ir a orar. Yo le pregunto, ¿usted tiene un lugar adecuado para orar? ¿Un lugar específico para orar? A veces construimos las casas y pensamos en todos los detalles, menos en tener un lugar para orar. A solas, donde no haya quien te interrumpa, que puedas conectarte con Dios. Un lugar de quietud. Así dice el himno, ¿no? En tan grata quietud, en tan grata quietud. Necesitamos un lugar donde podamos tener esa quietud y podamos sentir la presencia de Dios. Le pregunto, ¿usted lo tiene, hermanos? Y número 2, hermanos, segundo consejo: compañeros adecuados. ¿Usted tiene compañeros de oración? Dice la palabra que Jesús llamó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. Se llevó a 3 de sus discípulos para orar con él. Quizá usted diga, pero se durmieron, pastor. Se durmieron. Pero Jesús les enseñó también. Usted lee el libro de Hechos y se dará cuenta, hermanos, que Pedro y Juan eran hombres de oración. Y habían enseñado a la iglesia a orar y perseveraban en la oración. Recordaron, hermanos, que la oración es fundamental en la vida del discípulo y que clamar a Dios es un remedio, es una medicina. Así que la oración es el remedio para la angustia, en el lugar adecuado y con los compañeros adecuados. Busque a alguien que ore por usted, hermanos. Les decía que el libro de Hechos menciona que después de que fueron amenazados los discípulos, regresaron con la iglesia, con su iglesia, con sus hermanos, y les contaron todas las cosas. Y dice la palabra que después de escuchar eso, todos oraron: soberano Señor, concédenos que con más denuedo y con más valor hablemos tu palabra. Yo les decía que importante es tener personas que oren con nosotros y que oren por nosotros. Si usted las tiene, se siente algo bonito, ¿no? Cuando alguien te manda un mensaje y te dice: estoy orando por ti. O te recuerda y te dice: hoy es miércoles de oración, vente a orar. Busque compañeros que le motiven a orar, hermanos. Busque compañeros que oren con usted. Jesucristo también nos enseña, hermanos, que nuestra oración debe ser sincera. Que con Dios, hermanos, usted y yo podemos abrir nuestro corazón y contarle todo. Entonces, ¿cómo le voy a contar eso a Dios? Escuche lo que Jesús dijo. Se apartó un poco, se postró en tierra y lloró: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Jesús no ocultó su sentimiento, hermanos. Jesús no ocultó su petición. Dijo: Señor, mi deseo es que apartes de mí esta copa. ¿Sabe que con Dios podemos ser sinceros, hermanos? Pero una pausa. Cuando usted y yo sabemos que la oración nos hace descansar. La oración, más que solamente ser una herramienta para obtener todo lo que pedimos a Dios, hermanos, yo siempre digo que la oración es para descansar. Escuche, la oración no siempre es solo para recibir lo que yo pido, sino es para descansar en la perfecta voluntad de Dios. Porque Jesucristo expresa, ¿sabe que yo cuando oro por algún enfermo, yo le digo con toda la confianza a Dios: Señor, yo sé que tú tienes el poder para sanar. Mi deseo, Señor,
es que mi hermano, es que esta persona sea sana y que ocurra un milagro en su vida. Ese es mi deseo, Señor, y te lo expreso porque sé que tú puedes hacerlo. Pero escucha lo que dice Jesús. Por eso digo que la oración nos hace descansar, pero hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Porque tu voluntad y porque tus designios son mejores que los míos. Yo le pregunto, en el hipotético caso que hubiese recibido Jesús lo que él pedía, ¿qué hubiese pasado, hermanos? Pues no fuésemos salvos. Tuvo que atravesar el momento de dolor, tuvo que atravesar y sentir la ira de Dios para que usted y yo fuésemos salvos. En ocasiones, hermanos, tenemos que pasar pruebas difíciles de enfermedad, económicos, de diferentes situaciones, para que usted y yo comprobemos que Dios es bueno, que Dios es fiel, y para que no solamente usted, sino mucha gente a su alrededor vea que usted tiene un Dios en quien confía y que es poderoso. La voluntad de Dios es perfecta, hermanos. Le vuelvo a decir, la oración debe ser sincera y la oración nos hace descansar. Estábamos orando. No sé si puedo contar el testimonio de Jorgito, hermana. ¿Puedo contar para que oremos por Jorgito? Oramos por Jorgito, el hijo de Jorge y de Angélica. Algunos pues han recibido mensajes por ahí. Orábamos porque lo iban a intervenir, un quiste en su cerebro. Y orábamos, hermanos, y yo le decía a Jorge, ánimo, Dios está contigo, Dios va a obrar. Y resulta que después de la cirugía hay un problema con sus ojos. Le cae alcohol y cosas que irritaron sus ojos. El Señor, yo no sé, yo a veces llegamos a ese punto humano, Señor, ¿por qué yo estaba pidiendo por esto, Señor? Y parece que la situación se complica. Y parecería que las situaciones se complican, hermano. Y a veces decimos, ¿será que no estamos orando con fe? Pero algo que nos hace estar firmes, hermanos, es que Dios tiene el control de las cosas. Y yo le decía a Jorge, tú confía en el Señor, Dios tiene el control de las cosas. Vas a ver y vas a comprobar que tenemos un Dios bueno y poderoso. Sé que el transcurso, hermanos, es difícil, pero sé que veremos el poder de Dios. Algo similar pasa con nuestra hermana Patti, que está con nosotros y a la cual amamos y oramos por ella. Ore por mi hermana Patti, ore por Jorgito. Pero yo creo que Dios tiene el control, hermana Patti. Hay que orar y hay que confiar en nuestro Dios. Así que expresémosle a Dios lo que sentimos, hermanos. No tenga temor. Exprésele a Dios su sentir y pídale que se haga su preciosa voluntad. Y usted va a experimentar una paz y un gozo en su corazón, porque vamos a conocer verdaderamente quién es ese Dios, nuestro Salvador. Así que le recuerdo 3 cosas que Jesús nos enseñó. Nos enseñó cómo servir, nos enseñó cómo obedecer y ser agradecidos, y nos enseñó cómo orar. Así que dele gracias al Señor, hermanos. Sirva al Señor y exprésele todo su sentir y derrame su corazón delante de Dios. Vamos a orar y después de orar vamos a ver el video si está por ahí. Padre, quiero darle gracias, Señor, por la bendición que usted nos concede de estar aquí. Bendito Padre, en sus últimos días, Señor, en lugar de afligirse e irse, Señor, usted estuvo presente, enseñándonos, Señor, cómo debemos vivir los verdaderos cristianos. Y una de las cosas que nos enseña es que el verdadero cristiano sabe servir, aprende a servir, lo hace con amor, lo hace con autoridad, lo hace con humildad, lo hace en equipo, Señor, y sigue el ejemplo que usted nos dio. Padre, ayúdenos a ser buenos servidores, verdaderos servidores, a seguir su ejemplo. El servicio, Padre, es un distintivo del verdadero cristiano. Padre, ayúdenos a ser agradecidos. Usted dio todo por nosotros, Señor. Nos corresponde a nosotros darlo todo por usted. Ser obedientes, Señor. Dice su palabra que usted fue obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Ayúdenos a nosotros también a obedecer, porque usted obedeció y porque usted nos los pide. Y sí también, Padre, porque la obediencia trae grandes bendiciones, porque la obediencia es muestra de que tenemos fe. Y Padre, le doy gracias, porque a través de Jesucristo nosotros podemos orar al Padre y el Padre nos escucha, porque gracias a Jesucristo podemos expresar lo más profundo que hay en nuestro corazón, nuestra necesidad, nuestra angustia, nuestras alegrías, nuestra gratitud. Padre, qué bendición es tener esa conexión con usted. Qué precioso es tener esa comunión con usted a través de la oración. Perdónenos cuando nos perdemos de ese tiempo tan precioso, Señor, que es orar y descansar en su preciosa voluntad. Le pido por mi hermana Patti, le pido por Jorgito, que mencionábamos hace un momento. Yo sé, Señor, que hay planes perfectos para nuestras vidas y para las vidas de ellos, Señor, y para la vida de sus familias y para la vida de las personas que le rodean, médicos, enfermeras y demás personas, Señor. Sus planes y sus propósitos son más grandes que los nuestros. Padre, gracias. Nos queda más que decirle gracias, Señor, por haber tomado el lugar que nos correspondía a nosotros y haber muerto en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo oramos y le damos las gracias. Amén, Señor.